Bueno, hermanos, estamos Tito 1, versículo 5 al 9, y voy a dar lectura a este pasaje. Tito capítulo 1, versículo 5 al 9 es el pasaje que vamos a exponer hoy día. Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, hoy día, hermanos, vamos a continuar como les he mencionado, y saben, desde la semana pasada hemos visto los requisitos para pastores o ancianos dentro de la iglesia. Déjenme recordarles un poco de lo que hemos visto la semana pasada. Hemos identificado que cuando se menciona a un anciano, pastor o obispo en el Nuevo Testamento, se refiere a la misma persona. Es más, eso ustedes van a notar en este mismo pasaje cuando Pablo le dice en el versículo 5 a Tito de que él debe establecer ancianos. Y luego en el versículo 7 le dice porque es necesario que el obispo, Pablo mismo está utilizando estas palabras como sinónimas en cierta manera o representando a la misma labor dentro de la iglesia. Pablo menciona a los ancianos y también a los obispos. Y ahora, el contexto en el que nos encontramos es de que Pablo ha dejado en Creta a uno de sus colaboradores más fieles, Tito, el cual Pablo mismo ha dicho en su segunda epístola a los Corintios de que era un hombre el cual tenía el mismo espíritu que Pablo, en el sentido de que Tito al parecer tenía un carácter muy parecido al del apóstol Pablo, estaba dispuesto a hacer las cosas que Dios le ha llamado, estaba dispuesto a ser fiel a la palabra. Y entonces, al parecer, la iglesia de Creta, y en realidad no al parecer, sino que Pablo mismo nos dice en este pasaje, de que los de Creta estaban pasando serias dificultades, estaban pasando deficiencias dentro de la iglesia. Y entonces Pablo, en lugar de quedarse con los brazos cruzados y decir, bueno, que Dios los juzgue o no hay que juzgar o mejor los amaremos y no haremos nada como alguna gente en nuestra época hace, Pablo le dice, lo deja a Tito a Creta para que corrija lo deficiente, porque es necesario corregir lo deficiente. Y la semana pasada, hermanos, hemos hablado de este tema, acerca de que es verdad, la gente muchas veces dice no hay iglesias perfectas y vamos a estar completamente de acuerdo con esto. El problema es de que algunos utilizan esa frase de que no hay iglesias perfectas como una excusa para quedarse imperfectos, como una excusa para continuar trabajando dentro de la iglesia y haciendo cosas dentro de la iglesia las cuales Dios no nos ha llamado a hacer. Algunos utilizan esta frase que no hay iglesia perfecta simplemente como para excusar de que ellos no son perfectos. Y la realidad es de que no hay iglesia perfecta. Esto es algo que estamos de acuerdo porque el mismo apóstol Pablo en la época apostólica, una iglesia que probablemente él fundó, era una iglesia que tenía deficiencias, era una iglesia que tenía problemas. Entonces, ¿cuánto más nosotros no estamos exentos de tener problemas? Si las iglesias fundadas por los apóstoles tenían problemas, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Pero el hecho de que una iglesia tenga problemas, el hecho de que una iglesia esté pasando dificultades, eso no significa de que no haya que corregir esas deficiencias. Eso no significa de que no tengamos que hacer algo. Y el ejemplo del apóstol Pablo en esta epístola es eso. Es más, no solo el ejemplo en esta epístola, sino el ejemplo en la forma en la que él accionó en su época. Él dejó a Tito, uno de sus colaboradores, para que corrija estas deficiencias. Y al parecer una de las deficiencias que tenían las iglesias de Creta, que al parecer eran varias, porque Creta era una de las islas más grandes en el mar Mediterráneo, algunos la conocían como la isla de las 100 ciudades, porque tenía muchas ciudades. Es más, Homero, si no me equivoco, es el que muchos años antes la nombra así, como la isla de las 100 ciudades. Y al parecer habían varias iglesias en esta isla y estaban teniendo deficiencias, estaban teniendo problemas. Y uno de los problemas con los que Pablo va a lidiar, es más, el primer problema con el que Pablo va a lidiar, es el tema del liderazgo. ¿Cómo es que la iglesia debe ser dirigida? El Antiguo Testamento va a decir, tal como es el sacerdote, así será el pueblo. El Nuevo Testamento, Jesucristo va a decir en Lucas capítulo 6, el discípulo cuando sea perfeccionado no será mayor que su maestro. La realidad, hermanos, es de que las iglesias van a ir de acuerdo al liderazgo que tengan.
de acuerdo al liderazgo que tengan. Es por eso que el Nuevo Testamento va a hacer énfasis en que la iglesia no puede aceptar cualquier liderazgo, en que la iglesia debe tener cuidado con aquellos que quieren ser líderes o pastores dentro de la iglesia, en que la iglesia y otros ancianos deben probar a estos hombres. Y es más, el Nuevo Testamento mismo nos da una advertencia respecto a todos aquellos que quieran ser maestros. En Santiago capítulo 3, versículo 1, Santiago va a decir, cuidado, tengan mucho cuidado aquellos que quieran ser maestros. Es más, no se hagan muchos de ustedes maestros porque van a recibir mayor condenación. Entonces, este tema es bastante serio y nos debe llamar la atención que Pablo, al identificar deficiencias dentro de la iglesia de Creta o dentro de las iglesias de Creta, Pablo se da cuenta de que el problema más importante con el que va a lidiar, por eso lo pone como prioridad y una de las primeras cosas que nos menciona en esta epístola, es el problema de los ancianos, de los pastores. Uno, al parecer, es que los de Creta no tenían ancianos. Algunas iglesias quizás no tenían pastores ordenados y probados como debería haber sido. Entonces Pablo deja a Tito para que cumpla esta labor y le dice que establezca ancianos. Hemos mencionado la semana pasada la necesidad de que una iglesia sana tenga pluralidad de ancianos. Por eso aquí se menciona en plural, ancianos. Tito no tenía que ir a una de las iglesias de Creta y decir, bueno, ahora yo voy a ser su pastor. No, él tenía que buscar que haya varios pastores. Una iglesia sana, mientras van transcurriendo los años y va creciendo la iglesia, lo saludable y lo que normalmente va a pasar en una iglesia sana es de que van a empezar a ver más ancianos. Puede ser de que una iglesia comience con un anciano. Puede ser de que una iglesia comience con un solo anciano, con un solo pastor, pero lo que el Nuevo Testamento nos demanda es de que las iglesias busquen tener pluralidad de ancianos, y es eso lo que Pablo quería. Pero no cualquier tipo de pastorado, no cualquier tipo de hombres los cuales quieran ser ancianos. Por si acaso, hermanos, cuando utilizo la palabra ancianos, no me estoy refiriendo a viejitos o a personas de la tercera edad. Vamos a hablar de ellos en el capítulo 2, Pablo los va a mencionar. Pero cuando utilizamos la palabra ancianos en el Nuevo Testamento, nos estamos refiriendo normalmente al liderazgo, al pastorado, a aquellos que son obispos. Y entonces Pablo le manda a Tito de que él corrija las cosas que están deficientes, y la primera cosa que Tito debía hacer, algo que Pablo ya le había dicho y le está repitiendo, es establecer ancianos. Establecer ancianos. Ahora, aquí hay un detalle, hermanos, que la semana pasada no hemos tocado y que hoy día vamos a tocar. Y es de que los ancianos es necesario que se establezcan. Es de que los ancianos es necesario de que se los ordene. Uno, escuche bien esto, no se autodenomina a anciano o pastor de la iglesia. Uno no se autoproclama pastor. Uno no hace eso, sino que lo establecen como pastor. Lo reconocen como pastor. Lo ponen como pastor en la iglesia. Lamentablemente en nuestra época esto es algo desconocido para muchas iglesias. Es más, el común denominador en nuestra ciudad es este. Un hombre simplemente se levanta una mañana o cree que habla bien y tiene algunos seguidores y dice, voy a abrir mi iglesia. Y se va y abre su iglesia. Nadie lo ha ordenado, nadie lo ha establecido como pastor, pero él ya se cree pastor. Nadie lo ha probado, nadie ha visto los requisitos, cumple realmente los requisitos que dice Tito capítulo 3 o Tito capítulo 1, que es lo que estamos estudiando. Nadie lo probó, nadie lo ordenó, nadie lo estableció y resulta que se cree pastor. Esto es algo, hermanos, común. Esto es algo común en nuestra ciudad. No sé por qué los hombres, bueno, sí sé por qué, es por la ignorancia bíblica que vivimos. Muchos hombres simplemente se levantan a dirigir iglesias sin haber sido establecidos como pastores, sin haber sido probados, examinados y puestos en el pastorado. Hermano, eso no es el patrón bíblico. Ese no es el patrón bíblico. Un pastor debe ser establecido por otros pastores. Pablo mismo le va a decir a Timoteo en su primera epístola de que Timoteo fue ordenado por el presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Son otros ancianos. Muchos ancianos habían reconocido a Timoteo como un hombre para el ministerio. Pablo mismo le dijo a Timoteo de que él tenga cuidado de imponer las manos sobre otros hombres. ¿Qué era la imposición de manos en aquella época? Era una forma de expresar de que estaba de acuerdo con el ministerio de tal persona. Era una forma de expresar de que estaba de acuerdo con que tal persona había sido llamada por Dios para ser pastor dentro de la iglesia.
Pero lamentablemente en nuestra época esto no sucede. Las personas, o más que todo hombres, o en nuestro caso incluso mujeres, simplemente se creen pastores y dicen ser pastores y ya, y nadie los ha establecido. Eso no es el patrón bíblico. Si ustedes leen Hechos capítulo 14, van a notar de que el apóstol Pablo se dedicaba a establecer ancianos. Si ustedes leen Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, que es el pasaje que estamos estudiando ahora, van a notar de que los pastores tienen que ser probados antes de ejercer el ministerio. Ellos no pueden ejercer, no pueden liderar una iglesia si es que no han sido probados, si es que no cumplen los requisitos que está acá, si es que no han sido reconocidos por una comunidad de cristianos, si es que no han sido reconocidos por otros ancianos también. Por otros ancianos. Eso es inconcebible dentro del Nuevo Testamento. Respecto a iglesias las cuales están siendo fundadas, las cuales están en contacto con otras iglesias, podríamos tal vez tener una excepción, y yo sé que en algunos casos se da una excepción. Cuando digamos que alguien se convierte y está en medio de la Meca, donde no hay nadie, no hay otra iglesia, no hay nadie, podemos quizás hacer una excepción en ese caso. Pero es algo muy raro. El establecimiento de iglesias tiene que ir acompañado también con el establecimiento de pastores, y los pastores son establecidos, son probados, son ordenados en el ministerio antes de cumplir. Esto es algo que no habíamos mencionado la semana pasada, y ahora quería recalcarlo. Pero ya hemos entrado en nuestro pasaje respecto a los requisitos que tienen que cumplir los pastores, y lo primero que Pablo va a mencionar es su vida familiar. Su vida familiar. Pablo va a mencionar de que tiene que ser irreprensible. La palabra irreprensible, anekletos. Anekletos no significa específicamente perfecto, pero sí es alguien al cual no se lo puede acusar todo el tiempo de un pecado. La semana pasada, los que no hayan estado en el estudio pueden volver a ver el estudio. Hemos explicado a qué se refiere esa palabra. Es alguien al cual constantemente no lo puedes acusar de estar en este o en aquel pecado. El pastor no es alguien perfecto, por si acaso, para nada. Pero irreprensible tiene la intención, y Pablo utiliza otra palabra en 1 Timoteo 3 para referirse a irreprensible, la cual tiene esta intención. Alguien el cual no tiene cola que le pisen todo el tiempo, como nosotros a veces mencionamos. Personas que constantemente tienen un defecto de carácter, constantemente tienen un mal hábito, y no pueden cambiar eso, no puede ser el pastor. Y Pablo comenzó diciendo debe ser irreprensible. Ahora déjenme recordarles algo más que hemos dicho la semana pasada, hermanos. Y es de que estos requisitos que se dan a los pastores no es específicamente porque los pastores sean superhombres y una casta especial dentro de los cristianos, sino, hermanos, porque los pastores están llamados a ser ejemplo para las demás personas dentro de la iglesia. Están llamados a ser ejemplo para las demás personas dentro de la iglesia. En realidad, todos los requisitos que ven acá es lo que Dios quiere de todas las personas dentro de la iglesia, ¿sí? ¿A qué persona dentro de la iglesia se le deja estar en adulterio? A nadie. ¿A qué persona dentro de la iglesia se le deja permanecer en alcoholismo? A nadie. Entonces, en realidad, todo lo que Pablo va a mencionar aquí de los pastores es lo que, hermanos, se requiere de todos los miembros de la iglesia. Pero sabemos que los miembros de la iglesia están en un proceso de madurez y van a llegar poco a poco al llamado que Dios les ha hecho respecto a la forma en la que Él quiere que vivan. Pero los pastores, hermanos, siendo los líderes, tienen que ya tener un carácter maduro. Tienen que ya haber mostrado tener un carácter maduro y haber crecido en la fe, de tal manera que puedan caminar de esta manera, que puedan vivir de la forma en la que Pablo nos va a expresar en este pasaje. Y Pablo comienza con esto de ser irreprensible. Esto Pablo, como ya he mencionado, es una referencia de que sea un hombre al cual no se le puede hacer acusaciones continuas respecto a algún pecado. Pero inmediatamente después de hablar de que sea irreprensible, el apóstol Pablo ha pasado a hablar de su vida familiar. En nuestra época, un error que cometen muchos hombres que creen que son llamados al ministerio es esto: darle toda su vida a la iglesia y abandonar a su esposa y a sus hijos. Darle toda la vida a la iglesia y estar metidos en la obra mientras sus hijos y su esposa son descuidados. Esto, hermanos, es un error. Es más, un hombre que no se ocupa de su casa, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Menos puede ser pastor si todavía se lo reconoce como alguien que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto es muy importante, hermanos, porque muchas personas han puesto en contraste estas dos cosas, como que o me dedico al ministerio o me dedico a mi familia. La Biblia dice, primero te dedicas a tu familia y luego recién puedes dedicarte al ministerio y luego puedes pensar en ser pastor.
Primero te dedicas a tu familia, primero tienes tu casa en orden, primero sabes tratar a tu esposa, a tus hijos, sabes cómo tienes tu casa ordenada, sabes dirigir tu propio hogar y entonces puedes dirigir una iglesia. Si no me creen, vayan conmigo a Tito capítulo 3 versículo 5, Primera Timoteo, perdón, capítulo 3 versículo 5. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir y este es un pasaje paralelo a lo que estamos viendo en Tito. Versículo 5, capítulo 3 de Primera Timoteo, versículo 5. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es por eso, hermanos, de que uno de los primeros requisitos que se le da a los pastores es que tengan sus casas en orden. Que tengan sus casas en orden. Ahora, la semana pasada hemos lidiado con algunas dudas que surgen cuando hablamos de este tema. Una de esas dudas es de que si los pastores sí o sí tienen que ser casados. La semana pasada hemos mencionado de que no es necesario, no es un requisito que sean casados, pero la idea es de que si son casados, primero tienen que tener en orden su casa. Tienen que mostrar de que puedan liderar dentro de su hogar antes de liderar la iglesia. Hemos hablado acerca del tema de los divorciados, ¿sí? No todo hombre que es divorciado está exento de ser pastor. No todo. Muchos sí. La mayoría quizás sí. Pero no todos. La semana pasada, los que quieran despejar esa duda, si es que hay algunos hermanos que no han estado en el estudio de la semana pasada, les animo a ver la sesión de la semana pasada. Hemos ya mencionado esto. Pero Pablo menciona claramente de que tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Qué significa esto? Tiene que ser fiel a su esposa. No puede ser, hermanos, un mujeriego. No puede ser un mujeriego. Y esto incluso se aplica, hermanos, si es que hubiera un candidato a ser pastor siendo joven o soltero. Hay algunos solteros los cuales pareciera de que andan, quieren enamorar a una chica y luego se van con otra chica y con otra chica, hermano, eso ya ¿cómo se dice? Te ha eliminado de la posibilidad de estar en el ministerio hasta que madures. La idea de Pablo es de que sea un hombre el cual está comprometido con una sola mujer, está comprometido con su esposa, es fiel a ella, tiene sus prioridades bien puestas. Y escuchen las prioridades que Pablo le va a dar a los pastores acá. Primero va a hablar de su esposa y luego de sus hijos. Esto es algo también importante, porque dentro de muchas familias, es una familia desordenada, hermanos, es en la que los hijos son la prioridad y no la pareja, en la que el hombre tiene como prioridad sus hijos y no su esposa, en la que la esposa tiene como prioridad sus hijos y no su esposo. Ese es un problema. Pero Pablo dice de que el pastor tiene que ser un ejemplo respecto a esto, primeramente teniendo una relación correcta con su esposa, siendo fiel a su esposa, siendo marido de una sola mujer. Y entonces Pablo va a mencionar este tema de los hijos. Y la semana pasada ya hemos hablado de este tema de ser fieles a nuestra esposa, este tema de ser marido de una sola mujer. Y hoy día vamos a comenzar la exposición, hermanos, esto solo fue la introducción. Vamos a comenzar la exposición tocando el tema de los hijos del pastor. Este es uno de los requisitos que tiene la Biblia para alguien que quiera ser pastor. Escucha lo que dice. Y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hermanos, la casa del pastor, como dijimos, tiene que ser un ejemplo del cristianismo. No puede ser que la casa del pastor sea un lugar donde se niegue la fe que predica. La casa del pastor tiene que ser un ejemplo de lo que él predica en el púlpito. Si no es así, tal hombre no tiene nada que hacer en el ministerio. No tiene nada que hacer en el ministerio. Si su casa no está ordenada, si sus hijos no tienen un buen comportamiento, este hombre no tiene nada que hacer en el ministerio. ¿Cómo se va a hacer cargo de los hijos de Dios si no puede hacerse cargo de sus propios hijos? Es una pregunta que podríamos hacernos. Y Pablo claramente muestra de que uno de los requisitos primero fue la relación con su esposa y lo segundo es respecto a sus hijos. Sus hijos no pueden estar acusados de disolución y de rebeldía, dice el apóstol Pablo. Sus hijos tienen que estar bien educados, bien educados. Ahora, aquí hay algo que nosotros tenemos que corregir, que es un conflicto que se ha generado en la iglesia respecto a una duda que ha surgido por este pasaje. La Reina Valera traduce y que tenga hijos creyentes. Entonces algunas personas han dicho, bueno, los hijos del pastor tienen que ser cristianos sí o sí. Pero sinceramente, y yo acompañado de otros teólogos, no estamos de acuerdo con la traducción que tiene Reina Valera acá.
¿Por qué? Escucha bien esto. En el caso de que nuestros hijos tuvieran que ser creyentes, significa que un pastor que tiene un hijo bebé no puede ser pastor. ¿Por qué? Porque nadie nace creyente, ¿sí o no? Nadie nace creyente. Y segundo, si nuestros hijos tuvieran que ser creyentes, ¿verdad? Si realmente eso es lo que quisiera decir Pablo acá, le estuviera dando a los pastores una responsabilidad y una carga, escucha bien esto, que no pueden llevar. ¿Por qué? Porque el pastor sí puede predicarle a sus hijos, enseñarle a sus hijos y debe hacerlo, debe instruir, debe ser el ejemplo dentro de la iglesia de cómo un hombre instruye a su familia. ¿Por qué? Porque los otros hombres dentro de la iglesia también tienen que hacer lo mismo. Pero hay algo que nosotros entendemos, y nosotros específicamente siendo una iglesia reformada, sabemos de que la salvación depende de quién, de Dios. Escucha lo que dice Romanos 9, versículo 16. Romanos 9, versículo 16. Escucha lo que dice el apóstol Pablo acerca de la salvación. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, la salvación de nuestros hijos es algo que depende de Dios específicamente. De Dios. Yo no puedo salvar a mis hijos. Yo les puedo predicar a mis hijos. Yo les puedo enseñar el Evangelio todos los días, como me dice Deuteronomio 6 que tengo que hacer. Todos los padres y abuelos también tienen que estar buscando enseñar la palabra del Señor a sus hijos, a sus nietos, todos los días en sus casas. Eso está bien. Pero si hay algo que la Biblia enseña claramente es de que la salvación depende de quién, de Dios. Entonces, si este pasaje verdaderamente estuviera diciendo de que los hijos de los pastores tienen que ser sí o sí creyentes, le estuviera poniendo una carga al pastor que no puede llevar, porque el pastor no puede cambiar el corazón de su hijo. Toda la humanidad, todos nuestros hijos nacen en pecado, dice la Biblia. Toda la humanidad, todos nuestros hijos nacen muertos en sus delitos y pecados, nacen muertos espiritualmente. ¿Quién puede dar vida? El pastor no puede dar vida. Dios puede dar vida. Dios es el único que puede dar vida. Entonces aquí hay que hacer una pequeña corrección, porque en realidad lo que Pablo está diciendo acá es de que sus hijos sean fieles. Eso es algo diferente a creyentes. La palabra pistis no solamente se puede traducir como creyentes o como creer, sino también como ser fieles, también se lo utiliza en el sentido de ser fieles a lo que creen, ser fieles a lo que han sido enseñados. Esa podría ser una forma de entender este pasaje. ¿Y por qué estoy seguro de que el apóstol Pablo se está refiriendo a esto? Vayan conmigo si quieren a Tito una vez más, perdona, 1 Timoteo capítulo 3. Escucha lo que el apóstol Pablo dice acá respecto a los hijos de los pastores. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? Escucha bien esto. ¿Por qué el apóstol Pablo a Timoteo que estaba en Éfeso le diría el requisito para los pastores es de que sus hijos estén sujetos a él? ¿Y por qué a Tito que está en Creta le diría el requisito para los pastores es de que sus hijos sean creyentes? Eso, hermanos, es una contradicción. ¿Por qué habría unos requisitos más fuertes para la iglesia de Éfeso y unos requisitos unos requisitos más estrictos para la iglesia de Creta y unos requisitos menos estrictos para la iglesia de Éfeso? Creo que eso no es bastante coherente, ¿sí o no? Y en nuestra forma de interpretar la Biblia, en la cual creemos de que la Biblia se interpreta a sí mismo, tenemos que llegar a la conclusión de que lo que Pablo en realidad está diciendo acá, que como dije, la palabra en griego pistis puede ser traducida también como fidelidad, a lo que se refiere es esto, de que los hijos del pastor tienen que ser fieles. ¿Fieles a qué? A la forma en la que han sido educados. A la forma en la que han sido educados. Salvos no puede ser un requisito para los pastores, por lo que ya he explicado. Dios es el que dice en Deuteronomio 36, versículo 24 al 27, de que Él es el que cambia el corazón. Él es el que da un nuevo espíritu. Él es el que da nueva vida a las personas. El pastor no puede hacer eso. Ahora, lo que sí tenemos la responsabilidad de los pastores es de instruir a nuestros hijos todos los días, todo el tiempo, estemos por el camino, en la mañana, en la noche, cada vez que tengamos oportunidad de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Enseñarles a Cristo, enseñarles el Evangelio, orar por ellos todo el tiempo, por su salvación. Eso es algo que sí debemos hacer. Y lo que debemos hacer es instruir a nuestros hijos, como dice Efesios 6, versículo 4, debemos instruirlos en la amonestación y en la instrucción del Señor. Eso sí es algo que tenemos que hacer los pastores y tenemos que cumplir.
Y nuestra familia debe ser un ejemplo de cómo hemos estado cumpliendo la responsabilidad que Dios nos ha dado con nuestros hijos. Es por eso que lo que Pablo dice en realidad en este pasaje es de que los hijos del pastor deben ser fieles y que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Disolución y rebeldía. Escucha lo que Pablo está diciendo acá. Es muy interesante de que si dijera acá que son creyentes, un creyente no puede ser acusado de disolución y de rebeldía. ¿Por qué? La disolución es una palabra fuerte en este pasaje. La disolución en este pasaje se refiere al hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas. A un hijo que ha decidido llevarse su dinero, escaparse de su casa y malgastar su vida, malgastar su dinero, malgastar todo lo que Dios le ha dado en pasiones deshonestas. Eso es lo que significa disolución. Y Pablo dice, no, los hijos de los pastores no es necesario que sean creyentes, tienen que ser fieles a la instrucción que su padre les ha dado y no pueden estar acusados de disolución. No pueden estar acusados de disolución. Si un pastor, escucha bien esto, ha cumplido su rol con sus hijos, lo normal, lo común que va a suceder, Proverbios 22, versículo 6 dice esto, de que cuando uno instruye al niño en su camino, ¿qué va a pasar con ese niño cuando sea grande? Ese joven, esa persona, cuando sea grande, si se le ha instruido cuando era niño de la manera correcta, se va a mantener en el camino en el que se lo instruyó. Se va a mantener en el camino en el que se lo instruyó. Eso es lo normal, eso es lo común que debe suceder en cualquier familia que instruya bien a sus hijos. Sus hijos cuando sean grandes probablemente se van a mantener en el camino. Y como sabemos, proverbios, si bien no es una promesa de que esto va a pasar, sino es un proverbio, y un proverbio no puede ser interpretado como una promesa, pero lo que Salomón sí nos está mostrando es el común denominador, de que cuando una familia instruye bien a sus hijos, lo normal es de que esos hijos van a mantenerse en el camino correcto. Y la intención de Pablo acá es de que los hijos del pastor sean una muestra de esto, sean una muestra de que han sido bien instruidos, de que no son acusados de disolución, son niños o son jóvenes en su momento, los cuales están continuando el camino que sus padres les mostraron, en el cual sus padres los educaron. Y entonces sus hijos no pueden ser acusados de disolución ni de rebeldía. Como dije, disolución es una palabra que significa alguien que está dispuesto a echarse a perder, literal. Y rebeldía es alguien que se está oponiendo completamente a la autoridad de su padre. Se está oponiendo a la autoridad de su padre, a la autoridad de su madre. Eso no puede suceder con el pastor. La casa del pastor no puede suceder esto. Si los hijos del pastor no están bien, el pastor primero tiene que solucionar la situación con sus hijos antes de ejercer el ministerio. Esto es algo que debe pasar, hermanos. Pastores conocidos, como por ejemplo John Piper y otros, que en algún momento tuvieron problemas con sus hijos, ellos estuvieron dispuestos a dejar el ministerio y dedicarse a sus hijos primero. Sí, porque nuestro hogar es primero, antes incluso que la iglesia. Y esto es algo que el pastor tiene que mostrar. No puede ser de que el pastor, sus propios hijos, sean rebeldes y disolutos, cuando luego quiere que la iglesia viva de la manera correcta. Y luego quiere instruir a otras personas para que vivan de la manera correcta y ni siquiera puede instruir a sus propios hijos. Eso es una contradicción. Eso es una contradicción completa. Y como dije, si bien no creemos de que este pasaje esté diciendo de que los hijos del pastor tengan que ser creyentes, porque eso es una obra soberana de Dios, el hecho de que no sean creyentes no significa de que cuando crezcan, si han sido bien educados, no van a mantenerse en esa educación, no van a mantener cierto estándar de moralidad, no van a mantener ciertos principios los cuales rigen su vida, por más de que no sean creyentes, por más de que no sean creyentes. El pastor tiene que demostrar eso. Y la buena instrucción en el hogar y la forma correcta de instruir a los niños dentro del hogar es lo que va a mostrar. Los hijos del pastor tienen que ser ejemplo de que han sido bien instruidos. Pero ahora escuchen, hermanos, esto y quiero que esto quede bastante claro, ¿sí? Y es un error que a veces no cometen los pastores, sino cometen los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia ven a los hijos de los pastores. ¿Y qué les dicen? Tú te tienes que portar bien porque eres hijo del pastor. No, hermano. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Mis hijos no se tienen que portar bien porque sean mis hijos, porque sean los hijos del pastor. Escucha bien esto. Sino se tienen que comportar bien. Tienen que ser buenos niños. ¿Por qué? Porque son hijos de un padre. Los hijos de todos los padres cristianos están llamados a comportarse de la manera correcta. Y esto es un error que les animo, hermanos, a no cometer.
A veces a los hijos del pastor se los ve con mucha más minucia, ¿verdad? Y se los quiere juzgar hasta el último detalle porque son los hijos del pastor. No, todos los niños en la iglesia tienen que comportarse bien. Todos los niños en la iglesia tienen que ser bien educados. Y los hijos del pastor obviamente van a ser el ejemplo de esto. Pero como dijimos, el pastor antes de ser pastor, el hombre de Dios antes de ser llamado al ministerio, primero tiene que mostrar de que está educando bien a sus hijos. Y eso significa, escucha bien esto, eso significa de que los pastores, perdón, me confundí con la pregunta que nos acaba de hacer un hermano. No, las preguntas al final de la sesión, por favor. Pero los hijos de los pastores, escucha, el pastor antes de ser pastor, siendo simplemente un hombre cristiano, ya tiene que estar educando correctamente a sus hijos. Tiene que estar educando correctamente a sus hijos por ser simplemente cristiano. Y entonces cuando se vea esa madurez que tiene ese hombre, entonces puede ejercer el ministerio. Entonces no se le está diciendo, escucha, esto es el error que cometemos. No se les está diciendo, escucha, pastores, tengan bien a sus hijos. No, sino cristianos, tengan bien a sus hijos. Porque si algún día van a llegar a ser pastores, esto tiene que haber sucedido. Entonces no es porque soy pastor que mis hijos tienen que comportarse bien, sino simplemente porque soy cristiano, porque soy cristiano. Y si soy un cristiano maduro y si soy un cristiano que está siguiendo los parámetros que Dios nos ha dado respecto a la educación en el hogar, esto se va a notar. Se van a ver frutos, van a ver buenos frutos. Y uno de esos frutos obvios van a ser nuestros propios hijos. Nuestros propios hijos van a ser frutos de esto. Y lo común, y por lo que debemos orar todos, es de que estos hijos lleguen a la salvación. Pero por más de que no lleguen a la salvación, siendo que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, estos tienen que demostrar ser bien educados, ser bien educados. Lamentablemente en muchas iglesias esto no se conoce, esto es desconocido. Los hijos del pastor a veces son los más inmorales y nadie dice nada, todos se quedan callados. Cuando esa persona no debería ser pastor. En lugar de dedicar su tiempo a la iglesia, debería dedicarse completamente a su familia antes de dedicar tiempo a la iglesia. Y escuchen, este tema de la familia es sumamente importante, por eso Pablo lo pone como en primer lugar. Lamentablemente yo me he topado con pastores en nuestra ciudad los cuales no toman esto en serio. En algún momento conocí unos pastores, los cuales estaban a punto de ordenar a alguien como pastor. Y yo les pregunté, les digo, ¿conocen a su familia? ¿Conocen a su esposa, a sus hijos? La respuesta de ellos fue, vamos a confiar de que lo está haciendo bien. ¿Qué? Eso no dice Pablo acá. Lo que Pablo dice es de que tenemos que comprobar de que está haciendo bien las cosas. Tenemos que comprobar que está haciendo bien las cosas. Y luego ordenan personas, escucha, ordenar a alguien al ministerio, poner a alguien como pastor de la iglesia que no ha sido examinado y probado según los requisitos que Pablo nos da, trae serias consecuencias. Serias consecuencias. Eso es algo que muchas iglesias no se dan cuenta al principio. Pero después de años se preguntan, ¿por qué nuestra iglesia se ha dividido? ¿Por qué en nuestra iglesia hay tantos problemas? ¿Por qué en nuestra iglesia hay tantos inconversos? Bueno, quizás porque resulta que el liderazgo no es el correcto. Y han puesto personas que no deberían estar ocupando ese lugar. Y lamentablemente muchas iglesias y muchos pastores son negligentes respecto a esto. Nosotros no, hermanos. Nosotros sí vamos a buscar hacer lo que la Biblia nos dice. Antes de que alguien sea pastor, tiene que mostrar de que es un hombre maduro y de que su casa está en orden. Está en orden. Y de aquí en adelante, hermanos, Pablo nos va a mostrar los siguientes requisitos para los pastores. Resulta que esto de la casa no había sido lo único, sino hay muchos más requisitos, como unos 17 más o menos. Y hoy día espero podemos terminar viendo todos estos requisitos, aunque ya nos hemos pasado bastante tiempo hablando de esto, de la familia del pastor. Pero escucha lo que Pablo dice en el versículo 7. Porque es necesario, creo que ya nos vamos a quedar, hermanos, en el versículo 7. Dice, porque es necesario que el obispo, ahora esta palabra necesario es importante, es la palabra dei, que significa obligación. Esto no es una opción, dice Pablo, esto es una obligación. No se puede aceptar a alguien que sea pastor y que no cumpla esto. Esto es lo que Pablo está diciendo acá. Lamentablemente han habido teólogos en la historia y pastores, como dije, en nuestra misma ciudad, esto es común,
los cuales ven estos pasajes y dicen, sí, Pablo está dándonos un ideal, ¿no? Al que debemos llegar, pero realmente, o sea, esto no se cumple, nadie cumple estas cosas. Jaja. Pablo dice es necesario. Lo siento, esa palabra sí está en el griego. La palabra creyentes la podemos debatir, sí, pero la palabra dei es la misma palabra que Jesucristo utilizó para referirse de que era necesario que cumpla la voluntad del Padre. Es una obligación. Esto no se debate, esto no se cuestiona. Esto tiene que ser así, dice el apóstol Pablo. Esto es necesario. Los requisitos que el apóstol Pablo va a dar en este pasaje son una obligación. No es si queremos o no queremos. Y como ya dije, hermanos, Pablo no nos está pidiendo perfección. Pablo no cree que un pastor sea perfecto. El apóstol Pablo mismo dice en Romanos 7 que él pecaba, que él cometía infracciones. Él no era perfecto, sí. Pero en este pasaje Pablo simplemente nos está mostrando el carácter de un hombre maduro. No, los pastores pecamos por si acaso. Cuidado cometan el error de ver a su pastor pecar y decir, despojado del ministerio, eliminado del ministerio, desechado del pastorado. No, hermano. Los pastores pecan, pero tienen que mostrar una forma de vida madura en el cristianismo. Si pueden errar, pero son irreprensibles. Si pueden cometer errores dentro de su hogar incluso, pero los frutos de que están haciendo bien las cosas se van a ver. Y ahora Pablo nos va a mostrar en los siguientes pasajes lo que el pastor, primero en el versículo 7 nos va a mostrar algunos detalles de qué significa ser pastor. Escucha esto. Porque es necesario que el obispo, aquí ya nos da una característica de lo que es ser pastor. Aquí Pablo pasa de llamar ancianos, se puede representar como una persona madura, una persona que tiene tiempo en el Evangelio, alguien que conoce la palabra, alguien que ha crecido en la fe. Y ahora Pablo lo muestra como un obispo. Como dije, la palabra anciano, pastor, obispo se utiliza de manera intercambiable en el Nuevo Testamento para referirse al mismo oficio, a la misma labor. Pero escucha, esta palabra obispo sí nos da un detalle de la labor que el pastor debe cumplir. ¿Qué significa esta palabra obispo? Porque es necesario que el obispo, episcopos en el griego, ¿qué significa la palabra episcopos? La palabra episcopos es una palabra que significa supervisor o sobreveedor. Es alguien, hermanos, que está supervisando todo lo que sucede en la iglesia. Es alguien que está viendo todo lo que pasa en la iglesia. Es alguien que está pendiente de lo que sucede con los hermanos, con las familias, con la administración. Ahora, esto de supervisor, hermanos, es algo importante. El pastor, como hemos mencionado el día de ayer, hemos tocado un poco de las jurisdicciones del pastor el día de ayer, en nuestra reunión de familias. El pastor no es alguien que tiene que hacer todo en la iglesia. Es más, el pastor tiene ciertas labores limitadas dentro de la iglesia. ¿Cuáles son estas labores? Dedicarse a la oración, a la enseñanza, hermanos. Debemos dedicarnos a eso. Los apóstoles dijeron eso en Hechos 3. La labor principal del pastor es enseñar y dedicarse a orar por su congregación. Esa es la labor principal del pastor. La labor principal del pastor no es ser el médico de la iglesia, el portero de la iglesia, el secretario de la iglesia, el tesorero de la iglesia, el ujier de la iglesia, el administrador. No está llamado a ser eso el pastor. Para eso es que hay también diáconos dentro de la iglesia. Para eso es de que los demás hermanos tienen que servir también dentro de la iglesia. Pero lo que sí está llamado el pastor a hacer es supervisar todo lo que sucede. Supervisar cómo se están administrando los recursos. Supervisar cómo es que se están haciendo las cosas, los diferentes estudios, los diferentes, cómo es que está trabajando la iglesia, cómo es que se está desarrollando la vida cristiana dentro de la iglesia. Tiene que supervisar cómo es que están los cristianos, los creyentes, los miembros de las iglesias, cómo van sus familias, cómo están sus hijos, cómo están en la educación dentro de sus casas, cómo están creciendo en la fe. Es algo que es parte de la labor del pastor. Es un supervisor, es un sobrevedor. Va a estar velando, es como el pastor de ovejas, literal, el cual tenía que estar contando constantemente a sus ovejas, vigilando que todas estén bien, que ninguna esté en peligro. Eso es algo que el pastor tiene que hacer. Ahora, esta es una labor, hermanos, que como se pueden dar cuenta, por eso se necesitan múltiples pastores, porque uno no va a poder hacer esto solo. Por eso la Biblia nos manda de que haya pluralidad de ancianos.
Porque a veces un pastor no tiene la capacidad de encargarse de 50 personas. 2 pastores tal vez sí. Cuando sean más personas se necesitan más pastores. Y entonces entre todos tienen que buscar supervisar lo que sucede dentro de la iglesia. Estar velando y viendo qué es lo que sucede dentro de la iglesia. Y entonces esta ya es una característica que tienen los pastores. Ellos van a ser los sobrevedores. Y al ser sobrevedores, al ser supervisores, hermanos, ellos van a estar vigilando de que las cosas se estén haciendo correctamente respecto a lo que la Biblia nos manda, conforme a lo que debemos hacer dentro de la iglesia. Pero ¿cómo nosotros les vamos a exigir a los hermanos de que hagan lo que la Biblia dice que tienen que hacer cuando los mismos pastores no cumplen eso? Por eso es importante los requisitos que vamos a ver más adelante y los requisitos que ya hemos visto a los pastores en los versículos anteriores. Y entonces Pablo dice por qué es necesario que el obispo. Estos requisitos, como dije, no son opciones, no son opcionales, no es si alguno quiere, si alguno no quiere, no, es algo que tiene que suceder. Y escucha lo que Pablo va a volver a decir, porque es necesario que el pastor sea irreprensible. Ya he mencionado y he expuesto qué significa la palabra irreprensible, así que voy a pasar a lo siguiente. Como administrador de Dios. Aquí nos da una característica más de lo que es la función del pastor dentro de la iglesia. Es un administrador de Dios. Ahora, esto es importante, ¿por qué? El pastor no es dueño. El pastor no es dueño. Lamentablemente vivimos en una época de tanta inmadurez e ignorancia bíblica que los pastores se creen dueños de las iglesias. Los pastores literal se creen dueños de las iglesias. Una vez yo estuve en una iglesia en la cual al que decía ser pastor se lo confrontó con esto, de que no cumplía los requisitos para ser pastor. Y entonces, ¿qué dijo él? Te me vas ahora. Te me vas, porque todo esto es mío. Mías son las sillas, mío es el equipo de sonido, mío es todo, yo pago el alquiler, todo es mío. Así que te vas, si no te gusta, te vas. Ese hombre, con esa reacción, inmediatamente demostró no ser pastor. Porque el pastor, dice Pablo, es un administrador. ¿Qué significa ser administrador? Administrador es alguien que es responsable de algo que no es suyo, hermanos. Es un administrador de Dios. La iglesia le pertenece a Dios, no a mí. Los miembros de la iglesia no son mis miembros. Son el cuerpo de Cristo. Son los hijos de Dios. Las cosas que hay en la iglesia no son mis cosas. Son las cosas que Dios ha provisto para su iglesia. Lo que nosotros debemos hacer es simplemente administrar de manera correcta estas cosas. Administrar de manera correcta estas cosas. Escucha lo que el apóstol Pablo le dijo a los de Éfeso en Hechos capítulo 20. Escucha lo que Pablo les dijo. ¿De quién es la iglesia? Pablo les va a recalcar esto a los hermanos de Éfeso. Hechos capítulo 20. Escucha lo que el apóstol Pablo les dijo. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar, escucha bien, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. ¿De quién es la iglesia? Es del Señor, no es mía, no es mía. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. ¿Y por qué es su iglesia? Pablo va a decir por qué Él ha dado su sangre para que sea su iglesia. Él ha pagado el precio más alto para que sea su iglesia. Él ha dado su vida y ha muerto por ellos para que sea su iglesia. Y tú estás como un administrador, como un pastor de las ovejas del Señor. El Señor simplemente nos ha puesto como administradores. Hermanos, el pastor no es dueño. El pastor no es dueño. No podemos ser, lamentablemente en nuestra época las personas se creen dueñas incluso de las personas. Los pastores se creen dueños. Entonces yo digo, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Y yo soy el dueño, yo soy el Señor acá, todos me obedecen aquí. No, yo soy un administrador. Yo voy a administrar lo que el Señor me ha dado para administrar de la manera en que el Señor quiere que lo administre. Escucha lo que el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 5. Y esto es un pasaje muy importante, ¿sí? Porque algunas personas creyeron de que Pedro se creía el Señor de la iglesia. Es más, la iglesia católica enseña eso. La iglesia católica enseña de que Pedro fue el primer papa, lo cual no es verdad.
Y de que Pedro, más o menos como hoy día han visto el Papa, es más o menos el dueño de todo y el que obedecen todos. Y la voz del Papa cuando él habla ex cátedra, se dice, hace y se cree lo que él diga. Escucha lo que Pedro dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Escucha lo que el apóstol Pedro dice, y es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro les escribe una carta a otros ancianos y no les dice, escuchen ancianos, yo soy aquí el apóstol, así que háganme caso. Y Pedro podría haber hecho eso por si acaso, porque él sí era un apóstol y él estaba poniendo el fundamento de la iglesia, pero no hace eso. Escuchen la humildad del apóstol Pedro que dice, yo soy anciano junto con ustedes, yo soy un pastor más junto con ustedes. Versículo 2. Apacentada la grey de Dios. Una vez más se repite lo que el apóstol Pablo le dijo a los de Éfeso en Hechos 20, versículo 28. Escucha que dice, apacentad a la grey de Dios. O sea, ustedes son responsables de las ovejas que Dios les ha dado, pero son las ovejas de Dios. Son el pueblo de Dios. Son de Él, no son nuestras. Y escucha lo que Pedro les dice, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y escucha bien el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro dice, no como siendo señores. No, tú no eres el dueño acá. Tú no eres el dueño. He escuchado hace poco un hermano que me comentaba esto. En una iglesia completamente falsa como la Eclesia, hay algunos hermanos que se salieron de esta iglesia. Y el pastor de esa iglesia, no de esta ciudad, aunque el Toto Salcedo es el que está entre la cúspide de los engañadores, es el que domina más bien toda esa congregación, esa falsa iglesia. Pero en una de las iglesias que tienen en este país, que tienen muchas, lamentablemente, unos hermanos se dieron cuenta, en esta iglesia no nos predican lo que es correcto, no se practica lo que es correcto, hay mucho pecado dentro de la iglesia, aquí hay cosas que están mal. Y un hermano se puso al frente probablemente y empezó a cuestionar ciertas cosas. Y entonces el pastor de esa iglesia, ¿qué hizo? Te prohíbo que hables con las personas. Te prohíbo que hables con el tal. Te prohíbo que hagas esto. Y te sacamos de la iglesia porque somos los dueños. Y hacemos lo que se nos da la regalada gana. Esa es la forma en la que muchos pastores actúan. Es exactamente lo que el Nuevo Testamento dice que los pastores no pueden hacer. Ellos no son señores. Ellos no son dueños. Ellos no son dueños de las cosas. Ellos no son dueños de las cosas que Dios provee para su iglesia. Ellos no son dueños de las personas. Pero hermanos, esto también el problema no solamente a veces es de los pastores que se toman atribuciones que no deben, sino también el problema muchas veces es de los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú vas a un miembro de una iglesia en nuestra ciudad, ¿sí? Y le dices, mira, la Biblia dice esto y tu iglesia no dice esto, pero tu iglesia no predica esto, tu iglesia no practica esto. ¿Y qué dicen ellos? No me importa lo que diga la Biblia, dice, mi pastor dice. Y los ven a sus pastores como si fueran los dueños de la verdad, como si fueran aquellos que dan una palabra y es 100% verdad. Hermano, ahora no me voy a ir a un extremo. Los pastores, la Biblia nos dice, merecen respeto, merecen honor. Es más, doble honor, dice Pablo en 1 Timoteo 5, versículo 17. Doble honor, ¿sí? Merecen ser respetados. Merecen sujeción también, eso es lo que dice Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 7, Hebreos 13, versículo 17, si no me equivoco también. El autor de Hebreos va a decir, o sea, los cristianos tienen que sujetarse a sus pastores, no estamos diciendo que no. Pero aquí estamos hablando de la actitud del pastor. Está bien, los cristianos deben estar dispuestos a sujetarse, pero el pastor no puede tener esa actitud de ser el déspota, el dictador, o el dueño, el señor de la iglesia, y aquí se hace lo que yo digo, y si no te gusta, te vas. No es así. Aquí se hace lo que Cristo diga y lo que su palabra diga, y si no te gusta, sí te puede decir. Pero no es la palabra del pastor, no es la autoridad del pastor. El pastor, como dice Pablo, y nos da una de las características que el pastor tiene dentro de la iglesia, en Tito capítulo 2, versículo 7.
es de que es un administrador. Es alguien que tiene que administrar las cosas de Dios. Es alguien que tiene que administrar las cosas de Dios. Es alguien al cual se le ha dado una responsabilidad. Se le ha dado ciertos dones para que cumpla un ministerio. Se le ha dado cierta cantidad de personas para que las cuide. Se le ha dado cierta cantidad de recursos para que sepa utilizarlos de la manera correcta. Pero no son sus recursos. No es lo suyo. Él es un administrador más. Un administrador, hermanos. Creo que es bastante sencillo de entender eso en nuestro pasaje. Es un administrador, no es el dueño. En algunas iglesias igual se muestra esto como: ¿quiénes son los que agarran el dinero y deciden? Y agarran el dinero de la iglesia como si fuera suyo. En muchas iglesias son los pastores. Ese es un error, porque no es tu dinero. Unos pastores, depende cuántas ofrendas tengan el domingo, entonces gastan en la semana lo que se les ocurra. No es así. No es así. No es tu dinero. No es tu dinero. No, tú no puedes hacer lo que quieras con lo que hay dentro de la iglesia. Eres un administrador y tienes que ver de administrarlo de la manera correcta. Ahora, con eso, hermanos, una vez más, no estoy diciendo que los pastores no hay que pagarles un sueldo, no estoy diciendo que los pastores no necesitan que se les retribuya el trabajo que hacen, no estoy diciendo eso. Vamos a hablar de esto la próxima semana. Pero la idea que quiero que quede bastante clara, hermanos, es de que los pastores no son dueños, sino son administradores de Dios. Administradores de Dios. No hace mucho tiempo conocí a un hombre el cual se creía dueño de las personas. Entonces una persona de su grupo, porque este hombre ni siquiera es pastor, y no creo que vaya a ser pastor por el momento, a menos de que madure y cambie. Una de las personas le decía: ¿sabes? Me quiero ir a tal iglesia. Y él le decía: no, me tienes que dar motivos por el cual vas a ir a tal iglesia. Yo te tengo que dar permiso para irte a tal lugar. Ya te has descalificado a ti mismo. Un pastor no actúa así, no actúa así. Dentro de nuestra iglesia a veces se me han acercado personas y diciéndome, y una vez me pasó esto, una persona dentro de nuestra iglesia me dijo: ¿sabes? Voy a dejar de venir a la iglesia, voy a ir a tal iglesia. Bueno, ¿cuál fue mi reacción? Hermano, nuestra iglesia hace esto, predica esto, enseña esto, estamos aquí para servirte en lo que quieras. No te recomiendo que vayas a tal iglesia, no te recomiendo, pero eso es algo que tienes que decidirlo tú. Yo no soy dueño de nadie. Yo no soy dueño de nadie. Yo no puedo dar órdenes como si fuera un déspota o un dictador. Y esto es algo importante, hermanos. Y la pluralidad de ancianos, volviendo a lo que hemos hablado ya hace la semana pasada y un poco este día también, es algo que evita esto. Cuando hay varios ancianos en una iglesia, resulta que no es uno el que toma todas las decisiones, son varios. Y eso ayuda a que los pastores no se tomen atribuciones las cuales no son debidas. No son debidas. Entonces hoy día, hermanos, vamos a concluir acá. Sé que estamos avanzando con calma, pero es que son temas bastante importantes los que estamos tocando. Y estamos viendo, hermanos, los requisitos que Dios ha dado para los pastores dentro de la iglesia. Hemos visto lo que Pablo requiere de los pastores y cuán importante es de que el liderazgo sea sano dentro de la iglesia, sea sano dentro de la iglesia. Lo primero que vamos a lidiar es el tema de su familia. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposa? Y por si acaso, esto es algo importante. El pastor no es como que tiene que tener a sus hijos y a su esposa bien, su familia bien, para llegar a ser pastor y luego, ya pasó el examen y ahora, ¿qué importa su familia? No. Esto es algo que tiene que ser continuo. Hemos visto también hoy día de que el pastor es obispo, es alguien que va a estar supervisando todo lo que sucede en la iglesia. Y hemos visto hoy día de que el pastor también tiene que ser administrador de Dios. Es alguien responsable de lo que Dios le ha dado, no es dueño, pero es responsable. Y vamos a dar cuentas por las cosas que Dios nos ha dado, por las personas, perdón, hermanos, por las personas y los recursos que Dios nos ha dado. Vamos a dar cuentas. Y es por eso que se nos pone como administradores. Un día vamos a tener que dar cuentas al Señor. Él va a decir, como Él mismo nos mostró en una parábola en el Evangelio de Mateo. A algunos les dio 2 talentos, a unos 3 talentos, a unos 5 talentos, a unos 1 talento. Y un día va a venir y va a decir: ¿qué has hecho con las cosas que te he dado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has administrado la iglesia? ¿Cómo has administrado los miembros que te he enviado? Esto es algo importante, hermanos. Muchos pastores quieren a toda costa que sus iglesias crezcan de miembros, pero no se pueden hacer cargo de las 10 personas que tienen. No se pueden hacer cargo bien de las 10 personas que tienen.
no pueden administrar bien los recursos de una iglesia pequeña. ¿Cómo vas a administrar bien los recursos de una iglesia más grande y quieres que Dios te dé más miembros y más personas cuando no puedes administrar una iglesia pequeña? Y algunos pastores no entienden eso. Eres un administrador. Es más, mientras la iglesia crece más, hay más responsabilidades y un pastor siente esa responsabilidad. Un verdadero pastor siente. Cada vez que aparece una nueva persona dentro de la iglesia es una responsabilidad más. Es una persona a la cual hay que dedicarle tiempo. Es una persona a la cual tenemos que estar supervisando, tenemos que velar. Y vamos a dar cuentas. Escucha lo que dijo el apóstol Pablo, perdón, no el apóstol Pablo, aunque algunos dicen de que el apóstol Pablo escribió Hebreos. Pero escucha lo que dice Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Es por eso, hermanos, que se nos llama administradores. Es algo serio ser pastores. No es así, no es a la ligera. Un día vamos a dar cuentas por todo lo que les hemos enseñado, por todo lo que hemos enseñado al pueblo de Dios, a los hijos que Dios ha comprado con su propia sangre, que Cristo murió para ser los suyos. Por aquellas personas vamos a dar cuentas, no es así a la ligera. Muchos jóvenes, lamentablemente, y muchas personas, por ignorancia muchas veces, se meten al pastorado así nomás. No, hermano, no es así nomás. Por eso la Biblia dice de que hay requisitos que hay que cumplirse. Está bien que desees ser pastor, pero primero hay que cumplir ciertos requisitos porque las responsabilidades que vas a tener son muchas. Son muchas. Predicar mal el evangelio, que dijo el apóstol Pablo, que pasa a los que predican mal el evangelio, malditos. Imagínate, ¿cuántos hay hombres que dicen ser pastores y que están a cargo de la grey del Señor, de las ovejas, y ni siquiera les predican bien el evangelio? Es más, le predican un evangelio adulterado. Pablo dice en Gálatas 1:8, malditos. Y van a dar cuentas por eso. Una vez más, Santiago 3, versículo 1, muchos de ustedes no se hagan maestros porque recibirán mayor condenación. Porque somos administradores, vamos a rendir cuentas por lo que Dios nos ha dado. Vamos a rendir cuentas, hermanos. Entonces estas son algunas de las responsabilidades de los pastores y la próxima semana, hermanos, vamos a ver en el versículo 7 qué es lo que el pastor no debe ser. Y en el versículo 9 vamos a ver qué es lo que el versículo 8 vamos a ver, y en el versículo 8 y 9 vamos a ver lo que el pastor sí tiene que hacer. La próxima semana vamos a ver estas dos cosas, qué es lo que el pastor no tiene que hacer y lo que el pastor sí tiene que hacer. Pero por hoy día vamos a terminar acá. Oremos, sí. Te agradecemos, Dios, esta noche por este tiempo que nos has dado, Señor, de poder reflexionar en tu palabra y de exponer este pasaje tan importante para tu iglesia, Señor, respecto al liderazgo que tú quieres dentro de la iglesia. Te ruego, Señor, tú puedas sanar, edificar, purificar tu iglesia en esta ciudad y nuestra propia iglesia. Y tú puedas levantar hombres, Dios mío, hombres que realmente cumplan los requisitos, Señor. Te ruego por mi vida, por la vida del pastor José en nuestra iglesia, porque nos ayudes, Señor, a mantener y a crecer en un carácter maduro. Y nos ayudes, Dios mío, a retener claramente y a administrar correctamente todo lo que tú nos has dado. Y a mantenernos firmes en la fe, Señor. Guárdanos del pecado, guárdanos de la maldad. Y te rogamos, Dios, de que puedas purificar tu iglesia, no solo la nuestra, sino la iglesia en esta ciudad, en este país. Que si hay hombres, Señor, los cuales están en el ministerio y no deben estar, te ruego que tú los convenzas a través de esta exposición, a través de la exposición de tu palabra que alumbra nuestros ojos. Te ruego que los convenzas de que no están haciendo lo correcto, de que no han sido probados, de que no cumplen los requisitos. Quizás tú los llames más adelante, pero por el momento no tienen nada que hacer liderando una iglesia. Te ruego, Dios, misericordia, ayúdanos, Dios, purifica tu iglesia en esta ciudad, en este país, y danos más hombres, Señor, llamados y conformes a tu corazón, conformes a lo que tú requieres, Señor, del pastorado. En el nombre de Jesús. Amén.